Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por aterrizar en esta humilde casa. La clase es tuya. Marito querido, bueno, ahí se me escucha bien. Gracias a vos, Ceci, Enzo, ¿cómo andan? Nos vemos casi, no sé, 2 veces por día más o menos. Gracias por estar acá. Vayan a dormir, no hay nada que vaya a decir que de alguna forma no lo hayan escuchado, pero primero, Marito, quería, bueno, saludar a todas y a todas, a las 332 personas que están en este Zoom. Veo muchas caras y mucha buena energía, que eso obviamente es por Mario, por su impronta. Imagínate ver a Saborido en una diplomatura de gestión judicial. Es casi como ver una nave espacial, un objeto volador no identificado, más o menos. Marito, solo palabras de agradecimiento para vos y para todo lo que estás armando como juez de corte. Sos, como yo siempre lo decimos, el juez más innovador de toda América Latina, por lejos. Tenés la cabeza, la humildad, y laburar con vos y hacer cosas con vos es un placer, pero increíble. O sea, además de todo lo que sos como persona y como juez, como sos como persona es una cosa que no se puede creer. O sea, trabajar con vos es de las mejores personas con las que yo he hecho cosas en mi vida. Así que mil gracias por todo, y aprovechen a Mario, porque la verdad es que ojalá hubiese tenido cuando arranqué en la justicia un juez así. Más allá de que Gallego Fedriani era buen juez, pero Marito no, estás en otra liga vos. Nosotros somos remadores, solo remadores. Bueno, gracias nuevamente. Perdón, Ceci y Enzo, que no pude estar antes, lo que pasa es que estábamos en otra reunión, estábamos de Zoom en Zoom, vamos volando de Zoom en Zoom por cosas que uno tiene que hacer. Bueno, si les parece, yo voy a compartir pantalla, así. Lo bueno de este espacio, Marito, es que puedo hacer cualquier cosa, digamos. Después de que Pedro Saborido planteó lo que acaba de pasar, todo lo que vaya a hacer va a estar bien. Entonces, eso es genial. Me dan una libertad absoluta para hacer cosas que nosotros solemos hacer, que es mostrar videos y, bueno, también aplicar esto. Así que, Marito, que voy a traer a mis amigos. ¿Tenés a Yodita ahí? No, bueno, ese es el Yodita, Yodita ficcionado. Este es Yoda, Grogu. Bueno, empecemos, si les parece, y ahora les digo la agenda, porque en eso Ceci ya ustedes vieron varias cosas con Ceci, pero yo voy a tratar de ir más por un lugar complementándonos con Enzo y Ceci, a ver qué les parece esto que preparé para ustedes. Acá voy a hacer, ¿vieron cómo hacen los youtubers? Voy a compartir un poquito de pantalla y voy a mostrarles algo que estamos empezando a hacer una composición de cómo transformar una organización con una película, que es esta película que está en Netflix. Nosotros acá tenemos a esta persona, me ven el cursor, ¿no? ¿Ven este cursor? ¿Sí? Estoy individualizando a una persona, ¿sí?, que en este caso es economista. Y agarró una computadora, ¿sí?, y empezó a hacer análisis, es decir, mezcló computadoras más estadística para entender cómo agregar valor, ¿sí?, o cómo detectar talento, que era, a propósito de la charla de Ceci, que era en muchos casos sesgado. Es decir, habían prejuicios. Entonces, les presento, acá está lo que podríamos llamar el viejo paradigma, ¿sí? Acá los ven, acá miren, los estoy recorriendo. Ellos son las personas que trabajan hace 30 años, por supuesto no había perspectiva de género, claramente en el béisbol, ¿sí? Claramente. Ellos son los que hace 30 años deciden cómo un jugador es mejor o no. No sé si le empieza a sonar esta música que estoy empezando a relatar. Es decir, viene alguien que trae una nueva tecnología con un nuevo método, y acá están los que son los, entre comillas, expertos, a los que obviamente no les puede decir un economista de Yale si un jugador va a estar mejor o no va a estar mejor, ¿sí? Miren cómo transcurre esta escena. Bueno, acá, y ahora vuelvo a algo, digamos, a lo que ustedes ya han visto en esta diplomatura y lo que están tratando de razonar, lo estamos viendo ejemplificado en el béisbol, ahora lo vamos a trasladar a la justicia, no tratando de demonizar la resistencia al cambio, ¿sí?, porque sabemos que es connatural a la adopción de nuevas tecnologías. Es muy difícil aplicar nuevas tecnologías sin resistencia al cambio. Para que eso pase, no debería haber humanos en el medio. Como eso es imposible, entonces fíjense este último diálogo, y con esto ya nos metemos directamente en lo que les vengo a contar sobre cómo aplicar inteligencia artificial
para transformar la justicia, al menos en algunos aspectos así muy estructurales. Fíjense la última charla, que no es la última parte de la película, pero es un momento de la película que me parece súper como, que es una charla que si yo no, le saco el béisbol y le ponemos cualquier otra cosa en el medio, podría ser perfectamente válida la charla también. Puedes decir, bueno, no importa que sea de béisbol, Juan, esta charla. En definitiva, es una charla que podría estar pasando de cualquier manera. Entonces, acá, ¿sí? Esperen que acá lo tenía 1.26.12, está perfecto, porque lo tenía en el tiempo, 1.26.12, perfecto. Miren esta partecita y con esto terminamos la presentación de audiovisual. Bueno, quedó claro el punto, ¿no? Hay veces que las películas o los fragmentos de las películas o de las series tienen un poder de síntesis tan salvaje que relevan 20 o 30 minutos de charla. Como quedó claro el punto, digamos que nos enfrentamos claramente a algo que ya vivió el equipo o el enfoque que le pasó a los reclutadores de béisbol de Billy Beane, que es la película El Juego de la Fortuna. Yo no voy a tratar en esta clase breve, que voy a tratar de sintetizar 2 o 3 cosas, porque en el tiempo, Marito, como sé que están hasta las 18, ¿no? No. Hoy vamos a romper reglas y es hasta que usted pueda, maestro. No, pero digamos, yo voy a tratar de ser súper sintético, que ya sabemos que la resistencia al cambio no es un defecto, sino es connatural a nuestra especie. Con lo cual, la idea es gestionar la resistencia al cambio. Si estamos todo el día diciendo, pero rechaza la tecnología, es como decir, bueno, el sol sale del este. Ya sabemos que es connatural a la especie, porque en definitiva lo que se pone en juego es el costo de aprendizaje pagado. Si yo le digo a Jovita, María Eugenia, hola María Eugenia, te cuento, lo que haces hace 40 años, 30, 20, lo que sea, ahora viene este chico que tiene 29 años, con esa computadorita mágica, y fíjate que él nos va a hacer ganar el partido, y nos va a hacer ser el equipo de béisbol más exitoso de la historia. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser posible que este chico con una computadora, con estadísticas, logre algo que nosotros hace 180 años que hacemos? Que es como cuando una máquina te hace una sentencia, ¿entendés? La máquina hace la sentencia en 7 segundos, vos decís, ¿cómo puede ser posible que una máquina me haga una sentencia? ¿Dónde queda la intuición? ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda el conocimiento? ¿Sí? Entonces, sabemos que se pone siempre en juego el costo de aprendizaje de los seres humanos cuando se los enfrenta a un escenario nuevo de innovación en donde no van a estar trabajando con las tecnologías con las que se criaron, con las que transitaron durante un camino. Entonces es como que les cambiás las reglas del juego, pero ya los estás haciendo jugar hace 20 años a algo, 15, 30. Entonces nadie dice, Juan, otro juego me tengo que aprender. Bueno, quizás teniendo en cuenta esto, lo más crítico, que quizás es un error, porque en este camino de que nosotros hemos hecho, tanto en el laboratorio de la UBA, más allá del posgrado y más allá de cosas que hacemos en general, yo voy a hacer en esta breve charla dos autocríticas fuertes, porque está bueno que uno haga autocrítica respecto del camino de la innovación que uno emprende, o que intenta impulsar con un equipo, ¿sí? No es que yo hago nada. Yo simplemente puedo ponerme a liderar algunas cosas y otras no. Soy liderado y eventualmente avanzamos tratando de mejorar algo, ¿sí? En este caso puede ser la justicia o puede ser otra organización. El primer error conceptual es que quizás nosotros éramos tecno-optimistas, que es lo que primero hacemos cuando tenemos una tecnología disruptiva a disposición. Entonces, esto lo podría titular, así a ustedes les quedan algunos títulos de esta clase, además de a Brad Pitt, ¿sí? En una escena muy patriarcal, a más de eso, es que el tecno-optimismo no es un buen aliado de la innovación para organizaciones muy clásicas y que tienen muchos años de historia resolviendo conflictos. No son mercado libre, ¿entienden? La justicia no es mercado libre. No nace para cobrar y para tratar de hacer un marketplace y ganar dinero. Entonces, cuando vos vas a innovar en un área en donde hay mucha sensibilidad, en donde está en juego una constitución, en donde está en juego múltiples tratados, en donde está en juego cientos y cientos y cientos de normas,
está claro que el tecnooptimismo no suele ser un buen aliado y vos no podés ir vendiendo software como si vendieses panchos. Esto es lo primero. Es decir, mirá qué linda valija que tengo con software acá al lado. Y mirá, acá hay un sistema que hace esto, otro que hace esto, otro que hace esto. Y decís, wow, qué hermoso. ¿Y cómo querés que qué querés que me dé vuelta y le diga a quién? Al director de informática, con 2 personas que seguramente son máximo 3, y que además jueces que no entienden de lo que vos me estás hablando. Es decir, lo que vos me estás diciendo es, yo tengo que aprender ruso o chino, hablo español, y a su vez tengo que invertir, y a su vez tengo que innovar. Y vos me estás pidiendo que lo haga rápido. Contate otra, Juan. ¿Entienden? Primer punto. ¿Sí? Juan, digo esto porque siempre uno... ahí no tenés costo de oportunidad, diciendo, a ver, tenés la posibilidad del acceso, tenés la posibilidad de formarte y tenés una gran resistencia. ¿A qué llamas costo de oportunidad, Marito? No, de que existe la tecnología y que No, vos no, estás obvio. comprendiendo. A ver, y te quería preguntar, nunca te lo pregunté, porque yo te conocí hace 3 años, ya, no sé si en el medio pasó un COVID, ¿no? Pero Sí. 3 años ya era fiscal adjunto en Cava y te conocía con Prometea ya aplicándose. ¿Qué era el pre-Prometea de Juan? O sea, ¿en qué momento hiciste Prometea y qué fue la etapa anterior? Más allá que ya estaba, te imaginas, Juan tenía derecho procesal cuántico, ya viene poniéndole nombre raro a las cosas hace 8 años. Pero el Marito, previo a eso. ahí te hago un paréntesis para contestarte. Obviamente te contesto, por supuesto. Lo primero es que cuando yo dije lo que dije antes de esto que vos me decís bien, yo no estoy queriendo decir que con esto entonces yo me olvido y volvemos al béisbol de los 150 años. O sea, no estoy diciendo que el hecho de no ser tecnooptimista no significa que vos no tengas que acelerar la innovación, que tratar de incorporarla, que tratar de abrazarla. Por eso la mayoría de la gente está casi todos están en esta diplomatura, porque entendieron o ven o vislumbran que la tecnología es un motor de cambio, es un instrumento para muchas cosas, mucho más allá de una notificación electrónica y un expediente electrónico. Ahora bien, Marito, ahí viene el punto crítico, que es que cuando empezás a entender, es como calibrar, ¿viste? Una radio, calibrar el dial, que esto lo hemos hablado mucho con Enzo, vos podés caer a una administración pública, no me voy a olvidar más con Enzo un día cuando vino y dijo, yo no entiendo cómo los estonios me quieren imponer su modelo, porque en definitiva yo no puedo ir a una intendencia romana a decirle que van a aplicar esta misma lógica que aplica un estonio, porque no tengo ni idea de lo que significa Estonia respecto de Latinoamérica. Es decir, no podemos hacer un copy-paste tecnológico, y esto pasa también con los sistemas inteligentes, Marito. Es decir, el copy-paste tecnológico, vamos a ponerlo en estos términos, a veces suele ser muy tentador como opción, porque dice, che, qué bueno, Juan, me haces un dictamen en 7 segundos, me haces una sentencia en 10 segundos, qué bueno. Predecís, detectás, automatizás. Pero claro, si vos no entendés cómo tratar de entrar en ese contexto, con esa cultura, en ese territorio, con esa impronta, vos a veces podés generar un efecto de refractario. Entonces, en vez de que abracen o que aumentar las chances de abrazar la tecnología, porque aunque sea ven el norte, aunque no lo puedan hacer en el corto plazo, a veces pecas de acelerador, es decir, acelerás mucho y generas un efecto reactivo. Entonces, Juan, por ahí... ahí yo siempre digo, hay una ley de la física que dice que todo esfuerzo que haces hacia un lado viene en sentido contrario con la misma intensidad y a veces más fuerte, porque te deja Buenísimo. más atrás de donde empezaste, digamos. Ese Eso es, sería Marito. lo que nos Entonces querés decir. yo creo que ahí, como vos bien decís, para mí hablar de inteligencia artificial o incluso quizás logramos Prometea por algo, cosas multicausales. Desde que Garabano había hecho algo genial en una fiscalía, lo habían continuado y sobre esa continuación de Sebasco y Ocampo, nosotros nos subimos y ahora está continuado y escalado. De hecho, hay un área ahora en la fiscalía que se llama inteligencia artificial y que tiene 6 personas. O sea, eso es un hito. No existe en la justicia argentina áreas de inteligencia artificial con 6 personas
que tienen una agenda de automatización e inteligencia artificial. Entonces, obviamente, Marito, que no solo vos tenés una organización que estaba preparada para eso, sino que yo, en mi caso personal, venía haciendo cosas de innovación hace muchos años antes. Entonces, la maduración, ¿sí?, para adoptar nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, etcétera, etcétera, digamos, de algún modo funciona o hace que el proceso sea más natural. Cuando esto no pasó así, Mario, porque en tu caso también vos sos un innovador por default, entonces lo que hay que tener es mucho cuidado para que empezar un proceso de sensibilización y alfabetización entendiendo lo que la ONU llama, así les doy un principio que tiene que ver con lo que están poniendo, en el chat, que es el principio de adaptación tecnológica, que es un principio de Naciones Unidas, que tiene que ver con algo que es como un supraprincipio que te dice algo así como, después si quieren les doy la resolución en la que está ese principio, que es, si vos vas a hacer una transformación tecnológica, y mucho más con tecnologías disruptivas, si vos no conocés bien el contexto y la cultura del lugar, ¿sí?, lo que vos podés hacer es introducir un problema en una solución. Y eventualmente no acelerás un proceso de manera sostenible, sino que digitalizás algo o eventualmente le tirás tecnología encima y eso es totalmente contraproducente. Enzo acá tiene 2 millones de ejemplos porque imagínate que él no solo que le gustan nuestros países regionales, sino que conoce Europa y nosotros, y se ha cansado en la OCDE de decirle a los de la OCDE, yo lo he visto, no hagas eso para acá. Eso para acá no funciona, no tiene sentido acá. Acá hay que hacer otra cosa. Bueno, entonces ahí hay un punto en donde podríamos llegar a una primer, y solo les estoy reflejando lecciones aprendidas después de haber visto muchas organizaciones y de pensar cómo la inteligencia artificial las puede cambiar. Además de desarrollar software a través de equipos, además de hacer cosas. Lo segundo, es decir, esto podríamos llamarlo así como así le dejamos un titular. El tecnooptimismo no es buen consejero. Sí el impulso como Mario, es decir, sí la transformación, el impulso transformador, construir equipos, trabajar en nodos, etc., pero siempre bajo un principio de adaptación tecnológica. No te tiro la inteligencia artificial por la cabeza. Así como no debería tirarte un PDF por la cabeza. Y perdón que lo ponga en estos términos de tirar por la cabeza, porque en definitiva, si yo te hago leer un PDF y no te pongo un lector inteligente, yo lo que te estoy diciendo es, Juan, estamos retrocediendo 400 años. Porque estás peor para leer un expediente que en el mundo impreso. Porque tardás más en leerlo. Es totalmente contraintuitivo, ¿me entienden? Es totalmente contraintuitivo. Entonces alguien debería decir, frená, si no hacemos la lectura inteligente de los PDFs o de algún documento electrónico digital, estamos como en la era preimpresa de lectura. No podemos estar peor que leyendo un papel. Y esto suele pasar mucho, que es lo que podríamos llamar, que es lo segundo que quería decirles, es la innovación, y porque esto es una diplomatura dedicada a la innovación y a despertar el impulso innovador en mucha gente que trabaja en los poderes judiciales, a los que suelen trabajar en las condiciones que pueden, y como pueden, y remarla. ¿Sí? Yo soy neuquino, así que conozco mucho el interior, además por haber nacido y me vine a estudiar a Buenos Aires, pero no solamente eso, sino porque conozco casi todos los poderes judiciales de Argentina. Por suerte, trabajo con muchos, de hecho acabo de venir de un Zoom con el Tribunal Superior de Córdoba. Acá me parece que hay un punto que es entender cómo la tecnología empieza a mejorar en cápsulas, en microcápsulas que intenta mitigar la simetría de desarrollo tecnológico existente en los poderes judiciales. Repito el concepto. Los poderes judiciales son asimétricos en términos tecnológicos. Es decir, tenés un software que hace una cosa, otro que no hace nada, y otro que hace mucho, y un Word con carpetitas amarillas. Y ese es el ecosistema. Algunos más, otros menos, otros más, otros menos. Obviamente después está lo que pasó después del COVID, ¿sí? Entonces acá, el punto crítico en materia de simetría de desarrollo tecnológico es tratar de entender, y la vi ahí por ahí a Gabriela Gil mientras hacía esto, ¿sí? Gabriela Gil es lo que yo podría llamar una jueza que se adapta como casi ninguna que haya visto a las asimetrías de desarrollo, que es, bueno, en mi ecosistema, ¿qué puedo yo hacer para tratar de ir de a poco transicionando en los déficits que tengo en materia tecnológica?
Entonces, ahí hay como dos partes, como dos componentes. Uno a nivel macro, Juan, hasta que el Consejo de la Magistratura o la Corte o alguien no haga nada, nosotros no hacemos nada. Opción 1. Opción 2, que es la que yo suelo sugerir, que es un poco, Mario, la que vos impulsás como juez de corte, como la que impulsan muchos jueces y juezas que están en este Zoom, que es, para Juan, yo voy a tomar esto porque yo creo que esto va a estar en mi agenda, porque como yo gestiono datos y los datos se gestionan por software, yo me tengo que empoderar. Yo ya no puedo ser un analfabeto de software o una analfabeta de software. Yo necesito entender que ahora todo se gestiona a través de software. Todo lo que vamos a hacer en la justicia, casi todo. Entonces, obviamente voy a intentar ver cómo puedo yo o puedo alguien, con mi equipo, poquito, de a poquito, entender qué opciones tengo para empezar a hacer un camino de mejora chiquita, aunque sea muy chiquita, de los sistemas con los que yo gestiono los casos que tengo. No importa cuáles sea, si soy un defensor, un fiscal, una juez de primera instancia, un juez de segunda instancia. Entonces esto lo podríamos llamar es cómo lograr estrategias micro de mejora de los sistemas inteligentes o de los sistemas de software que me rodean para tratar de que siempre esté un poquito mejor de lo que estaba antes. Y para que esto sea un camino de progresión. Tercer punto que quería compartirles, porque después les muestro cosas. No sé, Marito, igual yo voy a volver, así que cuando vuelva, si querés, les muestro más cosas concretas, porque acá es más una charla inicial. Decime vos igual, yo me adapto a lo que sea. Dale, si vos estás con tiempo, dale. Vale, yo no quiero, sabés que soy respetuoso, tratamos de ser respetuosos de los tiempos. Vos me Sí, decís, lo sé. Acá todo lo que vos estamos, me digas. ya les aclaré al inicio de la clase que íbamos a romper la regla del día de hoy. Bueno, está bien. También, si no hay excepción, no sé si se puede llamar algo regla, pero bueno. Ahí, una tercera cuestión es y también ahora haciendo una autocrítica, ¿sí? Porque está bueno hacer autocrítica, porque si no, viste que, ay, vengo a contar lo maravilloso que hacemos las cosas, no, hay cosas que y nos hemos equivocado mucho y por eso quizás también está bueno que aprendemos, que es cómo podemos tratar de hacer una nueva comunidad entre 4 conceptos. Es decir, viste como, che, Juan, fui a la facu de Derecho, gente que fue en la década del 60, 70, 80, 90, sí, podemos sí. Nos recibimos, pasamos por la facultad, y en ningún momento nos dijeron, Juan, vení. Te quiero contar algo. Al menos no pasó en las carreras que yo cursé, en las materias que yo cursé en la UBA. Y obviamente tenemos experiencia, Graciela, para el fuero de familia. Imagínate si llego a hacer una clase por fuero, Mario, me tenés que dar bastante tiempo para que cuente por fuera lo que podemos hacer. Pero eso lo arreglamos otra clase. Pero acá quería compartir algo muy concreto que es, cuando vos tratás de decirle a alguien, muy parecido como la película, che, mirá, ¿vos sabías que esto que vos llamás ponderación, que escribiste acá, la fórmula del peso Robert Alexi, citaste la teoría de los derechos fundamentales, citaste Principia Iuris de Ferraioli, para mí el mejor libro, los famosos 3 tomitos, que el último tomo son fórmulas lógicas, inleíble, pero al menos yo lo tengo. Nunca vi si Ferraioli se ajustaba matemáticamente a esas fórmulas, simplemente que nunca vi algo así. El día que Robert Alexi vio eso, cuando vino acá a la Argentina, que lo trajimos, casi se desmaya. Cuando vio las fórmulas lógicas del libro de Ferraioli, su cara era diciendo, yo nunca voy a hacer algo así. Por ahí no se han dado cuenta, pero que ya Juan me lo ha contado. Juan le hizo conocer a Robert Alexi Ferraioli, el libro de Ferraioli. O sea, de esto estamos hablando, no es que lo hizo conocer. O sea, hicimos el evento, no es que hicimos el evento y vinieron los dos y los trajimos los dos y los juntamos en el mismo evento, ¿sí? Pero más allá de eso, pues no se conocían, más allá de eso... Después me dice que yo traigo a Saborido, ¿viste? Pero pará, soy la versión cordobesa Hay un punto que es, y por eso que quizás es lo que nosotros no teníamos muy claro y nos equivocamos bastante, que es, por supuesto que vos no le podés decir a un juez o una jueza, y se los digo habiendo sido juez, yo fui juez durante varios años y tenía 15.000 expedientes en el juzgado, así que sé de lo que están hablando y fui meritorio 3 años en el contencioso federal y sufrí el corralito, así que sepan desde dónde estoy hablando, ¿no? Tenía 44.000 expedientes en la justicia federal cuando yo era escribiente, ¿sí?
Entonces, bajo esa lógica, lo que nosotros no nos enseñaron y que uno trata de imponerle a alguien es: dame tus documentos, contame cómo dictás las sentencias, y yo rápidamente voy a hacer reingeniería de eso, porque como hace varios años que veníamos trabajando en software y cosas de esas, llegábamos y le decíamos, bueno, vos haces esto y esto y esto. Entonces nos miraban y nos decían, ¿quién sos vos? O sea, muy como el béisbol, ¿vieron como la película? ¿Quién sos vos? O sea, yo hace 10 años que, hace 15, 20, 25, porque siempre los años son lo primero que se tira a la mesa, ¿no? Hace 40 / 30 / 20 / 15 que hago esto. Entonces ahí, quizás, después de esta diplo, después de otras cosas que hagan, por ahí podemos decir, mira, hagamos un pacto. No hablemos de cuánto vos sabés, ni de cuánto yo sé. Hablemos de datos, de tareas, de decisiones y de documentos. Lo que nosotros llamamos los 4 jinetes de la transformación digital, ¿sí? Es datos, cómo los datos se conectan con tareas, cómo las tareas se conectan con las decisiones, cómo las decisiones se conectan con los documentos. Hay muy pocas cosas que haga la justicia que no tiene estos 4 jinetes. ¿Se entiende, no? O sea, muy simple. Cualquier cosa que pase en el Poder Judicial tiene datos, cualquier cosa. Está asociado a tareas, está asociada a decisiones y probablemente esté asociado a documentos que nosotros llamamos, dependiendo de la provincia, decretos, resoluciones, providencias, y así podría seguir y seguir, porque es la denominación que usamos para un documento que tiene texto legal. Léase artículos de doctrina, artículos de jurisprudencia y normas legales. Entonces acá el punto concreto es que podemos empezar a armar comunidades para reflexionar sobre cómo los datos se concatenan con las tareas, cómo las tareas con los documentos y cómo los documentos con las decisiones, y que no discutamos quién es mejor, quién es más genial, quién es la mejor jueza que publicó 200 artículos, o en realidad la jueza que no ganó un premio de ISO sí lo ganó. Entonces empezamos quizás a charlar cosas que son más básicas, tales como, empiezo a poner cosas muy concretas. Mira, si vos vas a hacer un documento que tiene 48 datos fijos y 10 datos variables, pongámosle que un dato es artículo 3 de la ley tal. ¿Se entiende? Eso es un dato. Estaría buenísimo que estos 48 datos fijos los reflexionemos, porque de la manera que vos hacés las cosas, aunque seas la mejor jueza o el mejor juez de la galaxia, si querés te lo condecoramos en el instante, lo cierto es que vos tardás 1 hora para hacer esto, para producir esto. Entonces, si vos tardás 1 hora para producir esto, estamos teniendo un tema respecto del objetivo que vos buscás, que es, vos tratás de hacer de la mejor manera posible en base a tus conocimientos legales que aprendiste durante varios años, concursaste a los efectos, y eventualmente quizás no depende estrictamente de vos, porque vos no haces tu software, pero quizás vos podés aportar un grano de arena para que no sea 1 hora. Aunque vos no puedas estar como presidenta o presidente del Consejo de la Magistratura, ¿me entienden? Aunque no seas el presidente de la Corte, como muchas veces le puede pasar tanto a Gabriela como a otras personas, que es una jueza que tiene un ímpetu espectacular para hacer transformaciones, pero a veces no está en un cargo liderando algo estructural, en donde puede decir, bueno, hago un plan estratégico y voy a licitar esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Entonces, es más acotado lo que puedo hacer, y quizás por eso también trabajamos mucho como laboratorio con varios jueces en Argentina. Entonces, esta nueva comunidad, reitero, nueva comunidad entre datos, tareas, decisiones y documentos, ¿sí? Datos, tareas, decisiones y documentos, nos puede llevar a una reingeniería, es decir, a reflexionar sobre nuestras prácticas judiciales, clásicas, históricas, las que por diferentes razones nos hacen reproducir 2 canciones o 2 frases o 2 estrofas, que son las clásicas que se suelen reproducir en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. A saber, siempre se hizo así, nunca se hizo así, hasta lo puedo decir de manera cantada. Entonces, si siempre se hizo así y nunca se hizo así, quizás esta nueva comunidad entre dato, tarea, decisión, documento, nos permite cambiar la letra de esta música, mínimamente.
Es decir, somos agentes del cambio del siempre se hizo así, del nunca se hizo así. Y eso nos permite, a su vez, hacerlo desde un enfoque en donde nos empoderemos desde el conocimiento tecnológico, que por eso están acá. Por eso, para mí es un hito que haya una diplomatura en gestión judicial con tanta gente dispuesta a embarcarse en decir, ay, yo por eso estudié Derecho, Juan. Estudié Derecho porque no quería todo lo otro. Y ahora me venís a decir que el mundo es de software, porque todo el mundo digital es el nuevo, es más que el inglés. O sea, en jerarquía, hablar en el lenguaje informático, hablar en inglés, olvídate, el lenguaje informático. Mucho más útil si el mundo digital se escribe en lenguaje informático. Entonces, ahí, en este concepto de dato, tarea, decisión, documento, les vengo a contar o les vengo a mostrar como 2 ejemplos concretos de dato, tarea, decisión, documento, pero les muestro el plato final, si les parece, ¿entienden? O sea, Juan, nos juntamos, una nueva comunidad, dato, tarea, decisión, documento, aplicamos software, y ahora ciertas tareas que hacíamos de una manera las vamos a hacer de otra manera, y aparecen nuevas tareas, y desaparecen otras tareas, ¿sí? No puedo acá ocuparme del impacto de si nos desemplea o no. Che, Juan, los robots nos desemplean. Bueno, el día, Marito, que quieras hacer una clase específica de eso, me avisás y vamos sobre eso específico. Entonces acá, acá me puse María Paula, no puedo hacer la receta entera porque necesitamos más tiempo. Yo voy a mostrar el plato y cuento 2 o 3 cositas. Acá voy a mostrar un combo o un plato, ¿sí?, que podríamos llamar bastante integral, que hicimos hace poco, porque suelo mostrar cosas que hicimos con Gaby, pero acá voy a mostrar un plato que hicimos hace poco bajo una lógica muy parecida a la que aplicamos en el juzgado de Gaby Hill, pero con otra impronta, pero siempre pensando en cómo insisto, en esto de, Juan, necesito entender las tareas, las decisiones y los documentos, y ver cómo el software me mejora este ecosistema. Bueno, voy a mostrar el plato directamente, así empezamos. Hola Juan Corbalán, te doy la bienvenida a la experiencia YALAV. A continuación, te ofreceré opciones de automatización y predicción, vinculado a la detección inteligente de documentos esenciales para realizar un proceso de revisión ex post. Registro de consulta. Bueno, porque voy y vengo, pero para que nos veamos, y además buenísimo que les puedo ver la cara. Ahora les voy a mostrar. Esto, no importa, olvidémonos de los conceptos técnicos. Cuando vos estás en la justicia, les digo porque estuve muchos años en la justicia. Pasé por primera instancia, por segunda instancia, y ahora estoy en tercera instancia. ¿Sí? Pasé por las 3 instancias. Hay como una especie de lógica, de iteración y de secuenciación de generación de información. ¿Se entiende? Es decir, lo que nosotros llamamos, lo hizo tal, se lo pasó a tal, lo revisa tal, se lo pasó a tal, lo lee, lo revisa, lo vuelve porque tenía errores, después revisa otros errores, después vuelve. Esta es una música que, si trabajas en la justicia, te tiene que sonar, si no es que no estás trabajando en la justicia. Entonces, esta lógica está compuesta por tareas y por microtareas. Por supuesto que acá hay datos, y por supuesto que hay software. Entonces, esta secuencia de iteración entre software de ida y vuelta, entre tareas y vamos secuenciando y leyendo, es como podríamos llamar algo así como leo, confronto, pienso, hago copy-paste, leo, confronto, pienso, hago copy-paste, controlo, leo, ¿se entiende? Muy clarito, ¿sí? Bueno, la idea es que nosotros pensemos que hay máquinas, hay software que va a simplificar casi de manera exponencial, es decir, va a licuar varias cosas de esas y vos tenés que pensar estratégicamente cuál te conviene hacerlo y después, por supuesto, cuánto va a costar y después, por supuesto, quién lo va a hacer. Obviamente, ¿no? Cuánto cuesta / quién lo hace. Porque el software, obviamente, no es un proyecto filantrópico, ¿sí? El software es como, che, Juan, tengo que arreglar la justicia. Bueno, a la gente hay que pagarle para que resuelva los casos en la justicia. No lo va a hacer filantrópicamente. Bueno, los programadores tampoco. Los programadoras y las programadoras van a cobrar. Entonces, ahí, y con esto voy al punto, es cuando vos enfocás en
cómo que la máquina detecte, vos podés armar algo que es un plato que se puede servir en muchas mesas judiciales. Perdón que esté usando una metáfora, ¿sí? Pero es para que se entienda bien. Juan, esto que me estás mostrando acá, ¿me puede servir a mí que estoy en un país, en familia, en laboral, en civil, en contencioso, en penal, en un juzgado multifuero, etcétera? Sí, la respuesta es sí. Lo que voy a mostrar acá es, sirve a cualquiera. El tema es que habría que entrenar la máquina para que lo que vaya a hacer se adapte al contexto y a la lógica decisional y a las hipótesis que va a trabajar ese juzgado, esa defensoría, esa fiscalía o esa asesoría, ¿sí? Para ir a algo mucho más macro. Entonces yo pongo acá, detección inteligente de documentos. Por favor, ingrese el expediente que desea analizar. Entonces acá vamos sobre una lógica de descargas, yo voy acá de descargas, y acá tengo un expediente que es un PDF, yo después lo muestro, es un PDF que está lleno de documentos. Lo meto acá, ¿sí? La máquina está analizando el PDF, es decir, no hay un humano que lea el PDF, me va siguiendo acá, y la máquina Muy me hace un bien, informe he generado sobre el PDF. siguiente informe. ¿Sí? Y me dice, Juan, ¿este PDF tiene o no tiene estos documentos? Esto que estoy mostrando acá. Para, Si alguien que... como te guste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Que no es una app que pusiste. Contanos rápido qué acaba de pasar. ¿Cuál es el Bárbaro. proceso? Lo que uno puede hacer, y lo que siempre charlamos con Gaby, que la veo ahí, y que con vos, Marito, que lo hemos charlado miles de veces, es, las máquinas pueden leer, no es lectura humana, no puedo dedicarme a lo que es la inteligencia artificial acá, ni a cuáles son las ramas, ni qué significa leer más sofisticadamente o no es, pero la máquina, reglas, datos, lógicas decisionales que están en un documento, ya sea impreso o electrónico, las máquinas pueden leer eso y relevarte para leer al humano de ciertas cosas. ¿Entienden? Vamos a ponerlo bien en concreto. El ejemplo más básico. Si yo tengo que detectar un poder porque viene una persona que es un apoderado, yo tengo que leer un documento que es algo que se llama poder, para entender si esa persona, entonces yo simplemente tengo que acreditar un vínculo entre dos humanos. Un poder es simplemente un instrumento que acredita un determinado vínculo entre dos personas, o entre tres, o entre una persona y una persona jurídica, o al menos entre personas físicas y o jurídicas. Entonces, si yo mando una máquina a buscar esto, ¿por qué lo tiene que leer una persona humana? ¿Para eso hicimos un doctorado en Derecho? O sea, la respuesta es, Juan, yo hice una carrera de abogacía más una especialización para ver si vos estás en un poder. ¿Entienden? ¿Cuántas tareas hay en la justicia de estas? No saben la cantidad que hay. Yo sé que lo saben, pero la cantidad que hay es, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Es exponencial. Porque en la justicia, muchísimas tareas tienen que ver con el control formal de documentos. Entonces, si nosotros hacemos lo que nosotros llamamos expediente electrónico, ¿sí? Que en mi opinión debe evolucionar urgente hacia otro concepto, o al menos si vamos a mantener el concepto de expediente electrónico hay que darle otros componentes a esa definición. Necesitamos que el software lea de manera inteligente en función de mis objetivos los documentos que me metes en este soporte, que es el expediente electrónico. Porque si no, es solo un contenedor. ¿Y para qué vamos a poner solo un contenedor? Eso era cuando teníamos papel, que el papel opera de manera de contenedor. Pero cuando vos ya no tenés un contenedor y disociaste el dato del soporte, no tiene ningún sentido que yo no haga que el propio expediente electrónico, a partir de otros sistemas o de muchos software que estén detrás del expediente electrónico, no es uno solo, que de alguna forma empiece a ejecutar tareas que antes hacían las personas. ¿Entienden esto? Pero esto no es para reemplazar a la persona. Esto es para decirte, mirá, Gabriela, la gente de tu equipo no puede estar revisando si alguien te acompañó un bono de la matrícula del colegio. Porque no estudiaron derecho para eso. No hacemos que un humano esté 8 años invirtiendo su tiempo para que revise si pagaste el bono. Que lo revise la máquina. Entonces, lo que yo le estoy poniendo acá, ¿sí? Lo que yo les estoy poniendo acá en concreto es un ejemplo
que usa el Banco Interamericano de Desarrollo para que en los contratos que se realizan en los países como en Argentina, el sistema detecta la documentación. No hay humanos detectando documentación. ¿Se entendió? Eso para mí debiera ser escalado en toda la justicia de Latinoamérica, en toda. Y lo que habría que hacer es que esté complementando el expediente electrónico. No es expediente electrónico sí, expediente electrónico no. Es, si tenemos módulos como expediente electrónico, como notificación electrónica, etcétera, como una mesa de entrada, es que haya software, no importa después cómo lo adaptemos, que lo que haga es que me genere micro tareas de manera inteligente para que a mí me permita actuar de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Mucho más rápida. Entonces yo voy reduciendo burocracia digital, que es donde estamos hoy parados, burocracia digital. Cuando yo reduzco burocracia digital, ¿qué ventaja tengo? Que empiezo a aumentar la capacidad del mismo personal para hacer otras tareas o eventualmente darle más tiempo a algunas cuestiones que están postergadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imagínense esto para los procesos ejecutivos. O sea, imagínense esto en los procesos ejecutivos. Pero insisto, esto es un commodity. Esto es un commodity. Nosotros lo llamamos detección inteligente automatizada, que es para mí un segmento de lo que puede hacer la inteligencia artificial, o como lo querramos llamar, para no discutir conceptos, lo que pueden hacer las máquinas para tratar de relevarnos de tareas rutinarias, mecánicas y repetitivas que no agregan valor a la labor judicial ni jurídica. Y que no importa cuántas normas ISO hagamos, la número 280.000 millones, o no importa cómo hagamos reingeniería, solo el software nos lleva a este camino. El software inteligente. ¿Se entiende? O sea, no es que lo puedo resolver de otra manera. Solamente la máquina es capaz de hacer esto y no lo puedo resolver salvo que ponga mucha más gente, que es bastante imposible. Entonces, el confrontador, como bien están poniendo acá, el confronte, en mi opinión, debe desaparecer como categoría para los humanos. En 10 años, o en 15 o en 20, si vamos en el buen camino, el confronte en sentido estricto, como lo solemos llamar en la justicia, confronto datos básicos como direcciones, si el domicilio es denunciado o es constituido, etcétera, 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 debería desaparecer como categoría. Lo mismo que los instrumentos que se usan para notificar algo. Si yo le quiero hacer saber algo a alguien, construí un oficio porque en el mundo impreso el oficio tiene lógica. En el mundo digital el oficio pierde sentido como categoría. Yo lo que necesito es hablarle a alguien para que me dé algo. Hay otras formas que no necesariamente tienen que seguir la estructura de un oficio. No estoy diciendo hay que desaparecer cualquier tipo de oficio. Estoy diciendo que el concepto del oficio está arraigado al mundo impreso. Bueno, ahí hay un tema, ¿sí?, vinculado al Lex y a otras cosas. Por supuesto que la automatización no nació ayer ni antes de ayer, ¿sí? Y que muchos sistemas de gestión informática, Augusta en la provincia de Buenos Aires tiene muchos templates y está bastante automatizado en muchos lugares, el Lex, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Lo cierto es que ahora hay que dar como un par de saltitos más. Ya no es solamente que me armes un template y que me lo encadenes con una decisión. Es hacer que la máquina aprenda ciertas cosas, que la máquina lo vaya a buscar al expediente. ¿Entienden? Sin reglas. Ahí es donde entra algo un poco más sofisticado. Sí, yo no es que le digo a la máquina, anda por acá, después por allá, después por acá. La máquina aprende a reconocer ciertos datos y eventualmente después va a buscar esos datos en el expediente y te los trae. O arma un informe, o arma un documento. Entonces, esto es la otra cosa que les quería mostrar rápidamente. Si nosotros queremos que arme un documento, además de hacer este informe, podríamos hacer lo siguiente. Voy para atrás, ¿sí?, y pongo. Por favor, ingrese el expediente que desea analizar. Que anda por acá. ¿Sí? Y ahora, en vez de... perdón, no, voy para atrás. Porque si no... Ahora, en vez de hacer detección inteligente, que ya me lo había hecho acá, he generado el siguiente informe. Voy a ir a detección inteligente. Por favor, ingrese el expediente que desea analizar. Le vuelvo a poner el expediente, ¿sí? Acá se voy a meter. Acá. Y ahora ya no me hace un informe
Ahora Aquí me te ofrezco prepara, una primera automatización del informe. ahora me hace un documento como si fuese una sentencia. ¿Se entiende? En verde está lo que la máquina autocompletó. Por eso lo pusimos en verde, ¿se entiende? Y en amarillo está lo que el humano debería completar. Es decir, es como si yo, Jovita, o ahí Fabricio y Micaela, que ahí estoy viendo Laura, buenísimo, están con cámara, Ivette, Kevin, es como si yo te digo, mira Kevin, vos dame un PDF, la máquina te arma tu documento, el que vos quieras, puede ser una sentencia, un dictamen, un pliego, lo que sea, y después vemos qué cosas querés que la máquina autocomplete y qué cosas te querés reservar para vos, porque vos querés escribir. Entonces, por ejemplo, el bit que dijo Juan, yo me quiero reservar que en la clasificación de la evaluación la quiero hacer yo. Entonces te la ponemos acá para que vos hagas copy-paste. O sea, vos te bajás esto, ¿ven? Yo me lo bajo, ven acá, ahí me lo baja, me lo voy a abrir, ven, acá me lo abre. En una pestaña, acá hay un Word que se está abriendo, bueno, me lo va a abrir. Ustedes no ven el Word porque tengo que dejar de compartir pantalla, pero es este mismo documento. Entonces, y acá te dice, bueno, y acá también quiero intervenir. Entonces acá viene un mito que lo pudimos ver con el Banco Interamericano en un caso real de aplicación, que es, Juan, no, quiero más intervención humana. No quiero que la máquina haga todo esto. Ningún problema, mira. Detección inteligente con intervención humana intermedia. Buenísimo. Vamos de vuelta. Le pongo el expediente, ¿sí? Le pongo el expediente, voy a descargas. ¿Sí? Voy a descargar, le pongo el expediente. Acá. Y ahora me va a dar un documento automatizado mucho menos, con menos intervención de máquina. Más light, llamémoslo. ¿Ven que tiene menos cosas que la máquina autocompletó? ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa esto que yo les estoy mostrando acá? Esto lo está usando el BID actualmente. De hecho, tiene una tasa de acierto de más de un 92% en general para detectar cosas. Y ya metieron como 200 casos de revisión y hoy en día llevaron un proceso que duraba 3 horas a 15 minutos. ¿Se entiende, no? 3 horas a 15 minutos. Acá, en relación a esto, lo que les quería decir es, la automatización y los sistemas inteligentes en la justicia para mejorar la justicia también tienen que tener un componente de que espejen la competencia humana. Porque no se trata de que el software ganó el concurso. El software no ganó el concurso. ¿Estamos de acuerdo? El software no es el titular del órgano y vos, a partir de la teoría del órgano, desplegás como funcionario público un cargo que a su vez conlleva una serie de funciones, lo que podríamos llamar competencias. Acá la idea es que el software se adapte a la competencia del órgano y no meter un software y ponerlo a presión diciéndote a mí no me importa cómo vos decidas. Este es el software. Esto es súper crítico en los años que vienen, porque los que hacen software parten de una premisa opuesta. Juan, no me hagas laburar mucho. No me vas a pedir un Word para cada uno. Yo te hago un solo Word y te hago un solo Excel. No me vayas a pedir un software adaptado. Nosotros somos partidarios de que el software tiene que reflejar la competencia, entonces hay que hacerlo de una manera flexible. ¿Para qué? Para que si Andrea me dice, Juan, a mí me gusta este sistema, pero quiero la versión de menor intervención humana. Y si Cintia, que están en el mismo fuero, son 2 juezas del mismo fuero, me dice, Juan, yo quiero la mayor intervención o la menor, las 2 tienen la misma posibilidad. No es, arreglate, Cintia, yo a vos te doy una cosa y vos tenés que tener la otra. Eso suele ser la regla en la justicia, un software para todos. Nosotros creemos que esto puede servir para muchas cosas, pero cuando vas a hilar fino en la competencia humana para ciertas decisiones jurisdiccionales, no sirve un software que sea homogéneo para todo el mundo. Y esto es lo que podríamos hacer con lo que podríamos llamar principio de adaptabilidad del software a la competencia. Que es que esto ya sea un principio reconocido, incluso que el programador se familiarice con él para que le diga, pará. Yo acá no estoy, yo no soy Mercado Libre, yo no soy una atención al cliente, ¿me entendiste? No soy atención al cliente acá. No estoy en un banco dándote una póliza de seguro. Te cuento que acá yo resuelvo causa de violencia de género. Te cuento que acá yo puedo mandar preso a una persona o puedo dictar prisión preventiva. Y así podría seguir y seguir. Entonces,
el software en la justicia, que es lo que yo le suelo explicar a mucha gente que tiene un set muy programador, que es, tenés que tener mucho más cuidado porque en el sector privado vos no te enfrentás a espejar con un software competencias públicas. Primer punto. Segundo punto, súper relevante. Además, vos resolvés los conflictos con fuerza de verdad legal, digamos como un eslogan. En cambio, en el Ejecutivo vos podés darte ciertas licencias para ciertas cosas, pero acá vos tenés que garantizar ciertos derechos y tenés que hacer cumplir garantías procesales. Con lo cual el software también tiene que ser adaptado a una lógica en la que hay partes que están litigando y vos estás tratando de resolver un conflicto y de gerenciarlo llevarlo, conducirlo, la famosa lógica del juez Hermes, ¿sí? Para los que creen en esa lógica de juez, ¿no? El famoso juez Hermes del famoso artículo de las analogías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para no decir, bueno, entonces Juan, desalentás cualquier software. No. Existen, como esto, muchas otras formas de hacer que una máquina haga en segundos lo que a alguien le podría llevar horas o días. Nosotros hace rato que tratamos de hacer estas cosas que yo le mostré solamente una cosita muy chiquita, hacemos muchas más, tanto en género, tratamos de hacer cosas en familia, cosas en civil, pero acá el problema básico, que es lo último que digo, Marito, y después si querés a disposición, porque no quiero, ya sé que ustedes terminan a 18 y ya me pasé 14 minutos. Lo otro que quería decir es que acá venimos a un punto crucial que tiene que ver con el programa que armamos becados gratuitos, que es algo que hemos charlado mucho con Gaby, con Mario y con mucha gente que hemos ayudado y nos han ayudado, mutuamente nos hemos ayudado, que es este cambio, es como, vayamos a una analogía de una casa. Hacé de cuenta que vos querés arreglar tu casa y que vos decís, uy, esta casa es del siglo XIX, Juan, la quiero llevar al siglo XXI. Ok, no tenemos mucha plata o no tenemos plata, menos después del COVID, punto 1. No tenemos ni arquitectos ni ingenieros y cuando viene un arquitecto ni siquiera sabemos de lo que habla. Estamos en el peor escenario para reformar nuestra casa, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros queremos reformar nuestra casa, pero no tenemos plata, no tenemos ni arquitectos ni ingenieros y a su vez, cuando viene un ingeniero a hablarnos, nos decimos, ¿de qué me habla esta persona? Si mi baño está bárbaro, y quizás tenés el baño en la pieza, pero en la pieza al lado de tu cama. No digo que esté mal eso, un baño diseñado por Homero Simpson. Entonces, acá lo que podríamos hacer nosotros es, y esto es algo crítico, y lo digo porque aprovechando las 300 personas que hay en este Zoom que están en la justicia, como Abelardo, que es un juez, y muchos jueces que he conocido en este periodo, o juezas, o gente que está en la justicia tratando de transformarla, que es, tenemos que empoderarnos desde el software. Porque si no, miren, lo voy a poner bien en criollo. Imagínense, lo teatralizo. Juan, vos sabés que quiero estudiar Data Science. Buenísimo, me voy a Digital House, me voy a hacer un máster de datos. Juan, quiero estudiar inteligencia artificial. Buenísimo, a un curso en Oxford, en MIT, no importa. Wow, Juan, salgo de ahí, ya soy. Voy a un lugar y me dicen, che, Juan, ¿sabías que a vos en el mercado te pagan 100 a 150 dólares la hora si sos programador o programadora de inteligencia artificial? Y que si no, si sos el programador clásico, te pagan entre 30 y 50 dólares, y que faltan como 40.000 puestos de esto en cualquier lugar. Imagínate esa persona, va a decir, ay, ¿sabes qué? Me enteré que en la justicia falta un montón de software. Voy a perder plata. Es decir, ya estoy capacitado o capacitada, ya me formé, y ahora Marito me convenció porque es carismático, mirá la energía que tiene, y voy a ir por 40.000 pesos a ver si transformo la justicia. Vamos de vuelta, los voy a mirar bien en la cara. ¿Entienden que esto no va a pasar, no? O sea, ¿entienden que esto no va a pasar? O sea, ¿cómo quieren que lo...? Vamos de vuelta. Si nosotros no entendemos, pues ya viene pasando hace 5 o 10 años y ya pasó hace 20 con Internet, que en los 2000 nosotros no nos empoderamos para decir, hola, si nosotros mismos no hacemos nuestras páginas web, no va a venir de la Facultad de Ingeniería y decir, no, ay, se las voy a ir a hacer al Poder Judicial. Entonces, si nosotros no entendemos que no tenemos chance de que en los próximos 5 a 10 años
el software nos transforme, porque no va a llegar, porque no hay plata para eso, ni hay talento para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a formarlo nosotros. Agarremos abogados y abogadas y le decimos, mira, primer año de la facultad, ¿a vos te gusta el software? Sí. Te cuento, para vos, tengo un camino especial. Vos aprendés derecho, pero aprendés software. Y cuando salgas de acá, te me venís al juzgado. Esta para mí es la única manera de que en 10 años, en esta nueva diplomatura, digamos, Juan, ¿te acordás cuando vos nos hablabas de inteligencia artificial? Recién estoy teniendo. Si no aceleramos esto no cambia, ¿eh? Vamos a seguir repitiendo esto año tras año, de qué bueno que son los sistemas, mira lo que nos pueden ayudar, qué hermoso esto. No va a pasar. Entonces, lo que yo les ofrezco acá es, y que no estoy vendiendo nada, solo aclaro, es, hay un programa multidisciplinario que armamos, que Marito es parte, que Gabriela, mucha gente es parte, que es gratuito por becas. Al Poder Judicial con la Junta Federal de Cortes la semana que viene, no importa, a los secretarios y a los jueces y a las juezas las becamos mucho más si son mujeres, porque la idea es que haya perspectiva de género a ultranza, porque necesitamos nosotros empoderarnos urgente de los datos y del software. Para que, yo no digo que Abelardo programe, que está cerca, Abelardo en poco tiempo, si sigue así, yo creo que programa. Pero, y Gabriela lo mismo, pero al menos que nosotros mismos decimos, che, mira, esto lo hago con algo abierto. Esto con lo que me tiró Marito en la diplomatura, me bajo este programita, tengo Spacey, que es una librería, ¿sí? Hoy en día, que es gratuita para muchas cosas, hago esto, hago el otro. Si no hacemos esto, yo puedo venir y mostrar cosas que seguimos haciendo en el laboratorio, esto de hermoso, esto divino, pero es algo, es como viste cuando te muestran, mira qué hermoso esto, Juan, buenísimo. El año que viene volvemos y me mostrás otra cosa, y yo cuando me transformo. Entonces, eso es, Marito, un poco lo que les venía a contar en esta clase, y gracias por el tiempo. No, mil gracias. A ver, la verdad que podríamos estar más minutos. Créanme que esto de lo que habló Juan es una especialización completa en la UBA todos los jueves, desde marzo a diciembre, 4 horas. Y hoy ha tenido, no han visto ni el tráiler de la película, solo, es más, tuvo el tino ni siquiera de mostrarle un documento de cómo automatizas documentos judiciales, habló del BIT, para empezar a introducirnos en algún tema, tuviste esa genialidad, Juan, porque cuando arrancás mostrando directamente cómo automatizar documentos, arranca el problema. Así que, nuevamente, mil gracias. Les dije, Marito, hoy iba a ser una clase tremenda. Marito, y me te voy a dejas decir, sí, decime. Una cosita súper breve. El programa del que yo hablaba, ¿sí? Que gracias, Mario, por recomendar nuestro posgrado de inteligencia artificial, que ese es pago, ¿sí? Ese es pago y es un posgrado. Obviamente los esperamos al que le interese el camino de la IA y del software y de todo esto. Pero esto que yo les puse acá como link, esto es gratuito. Que con Mario, como tenemos una alianza, los que cursen esta diplo van a poder estar becados o becadas a este programa, que es para aprender datos y programación. No es derecho. ¿Estamos ok? No, no es... Solo lo aclaro.